Nadine Heredia no respondió a las preguntas sobre la muerte del ex cabo del ejército Emerson Fasabi que le plantearon los miembros de la Comisión de Fiscalización que se desplazó hoy hasta el penal de Chorrillos, donde ella se encuentra recluida. El abogado de la ex primera dama, Wilfredo Pedraza, acusó al Congreso de persecución política contra su patrocinada y de realizar una investigación solo para incomodarla políticamente. A su turno, el legislador Rolando Reategui, presidente del referido grupo de trabajo, aseveró que sus miembros siguieron el debido proceso. Y el expresidente Alan García anunció que acudirá a la Comisión Lavajato en diciembre próximo. Entre tanto, su defensa ha presentado una queja contra el fiscal José Castellanos, que lo investiga bajo la ley del crimen organizado por el presunto delito de enriquecimiento indebido. Mientras el presidente Kuczynski dijo que esperará el retorno de la premier Mercedes Arauz para que dé explicaciones sobre las nuevas facultades legislativas que piensa pedir al Ejecutivo en el Congreso, Luz Salgado pidió que no se cometan los mismos errores que la vez pasada. Sean más específicos, recomendó. De otro lado, el mandatario reiteró que no recibirá a la Comisión Lavallato e indicó que tiene una carta que contesta los temas y que pedirá que le hagan llegar preguntas específicas porque hasta ahora le han planteado asuntos generales. Para estar informado a las 24 horas del día de las noticias nacionales e internacionales, ya sabe usted que tiene que seguirnos en nuestra página web www.canaln.pe. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a En Portada. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Muy bien, Mario. Muy buenas noches. Vamos a presentar a nuestros invitados. Tenemos al doctor Jorge del Castillo, congresista, vocero del APRA. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y al señor Alberto Otárola, abogado del expresidente Ollantaytambo Humala. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Caballero, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, pero antes de entrar a las noticias que tenemos indicadas en los titulares, había un comentario sobre lo que ha ocurrido en la Comisión de Ética hoy día. Sí, bueno, la Comisión de Ética aprobó hoy realizar indagaciones de manera preliminar contra su presidente, el congresista de Fuerza Popular, Juan Carlos González. Ello a raíz de una denuncia, precisamente de América Noticias, que se divulgó el fin de semana, el viernes, según la cual un trabajador del despacho de la señora Yesenia Ponce, de la congresista Yesenia Ponce, que afirmó haber enviado regalos tanto al señor González como a su asistente. Yesenia Ponce, que tenía asuntos pendientes con la Comisión de Ética. Eso varias, ¿no? Varios asuntitos. Sí, si eso fuera cierto, parecería que es un modus operandi. Sí. Bueno, ¿cómo va a hacer esa indagación? No sé. Y fue una votación dividida, entiendo, en la Comisión de Ética. Sí. De los congresistas del fujimorismo, el propio presidente creo que votó a favor de la investigación, pero los otros dos creo que sí. votaron en contra. Sí. ¿Su representante? Mauricio Mulder votó a favor de la investigación. Pero bueno, va a ser curioso la Comisión de Ética investigando a su propio presidente de la Comisión de Ética. Presidente, pero parece que hace falta, ¿no? Les va a costar caro no haber sancionado debidamente a la... El regalo era un lapicero, ¿no? Un lapicero... Que nosotros ni lapicero tenemos, debe ser un lapicero especial, ¿no? Que ni se entere. Para entrevistarlo otro día. Les va a costar caro a los fujimoristas haberles perdonado la vida y haber dejado que solamente la congresista pida disculpas, luego de haber dicho un montón de cosas contra su propia lideresa, pero bueno, esperamos, estaremos atentos a esas investigaciones en la Comisión de Ética. Muy bien, mientras tanto, en cualquier momento sale ya en libertad Marta Huatay, es una cabecilla, una terrorista de Sendero Luminoso, que ha cumplido su condena de 25 años. Sale entonces en libertad, no ha pagado la reparación civil. Y va a ejercer la abogacía, completa, además. Por lo menos está habilitada para hacerlo, ha contado el decano del Colegio de Abogados de Lima, Pedro Angulo. Pero aparte de eso es importante notar que familiares de las víctimas del terrorismo, que por supuesto de algunas de las víctimas del terrorismo, que han sido miles, se apostaron hoy en las afueras del penal de Ancón, que es donde ha estado cumpliendo en los últimos años de su condena Marta Huatay, para protestar por la circunstancia de que vaya a salir en libertad, pero bueno, la ley es la ley. Vamos a
escuchar primero lo que ha dicho el presidente del Congreso, Luis Galarreta, sobre el particular, y luego también lo que ha dicho el decano del Colegio de Abogados de Lima. Una terrorista como Batay, que aún no ha cumplido con su reparación civil y sin embargo sí está al día al parecer en el Colegio de Abogados, es decir, sí tiene para estar al tanto de sus temas judiciales o legales. La verdad, ninguna ceremonia, ninguna diploma o medalla para nuestros héroes de la democracia, si es que nosotros como sociedad, tanto los ciudadanos en general, los políticos, la clase política, la clase intelectual, el periodismo, estamos adormecidos frente a lo que estamos viendo. Y lo que tenemos tantos abogados de tantas universidades a nivel nacional que deberíamos tener asociaciones de sus ciudadanos. Ese va a ser el mejor homenaje. Así que lamentablemente, y habrá que ver con la Comisión de Justicia qué modificaciones se pueden hacer a algunas normas, ¿no? Porque si tenemos gente que dé millones, más allá de la deuda moral, como por ejemplo específicamente de esta terrorista Watay, que ha sido de socorro popular y que han tenido que ver con los principales atentados terroristas, que no pague su deuda y que, claro, más allá que lo que le corresponde a los medios, muestran la noticia a la sociedad, pero la sociedad no nos indignamos, entonces realmente no hay ningún homenaje que le hagamos a nuestros héroes Chavín de Wanter ni a nuestros héroes del GEI. En este momento no existe ningún problema para que ella no pueda ejercer como abogado. La sentencia, no existe la inhabilitación contra ella. Entonces los jueces no la inhabilitaron, por lo tanto, habiendo ya cumplido su sanción penal, que es la principal, ella recupera todos sus derechos, todas sus facultades, como cualquier ciudadano. Hoy en día sí existe ya la inhabilitación para ejercer una profesión como algo permanente. Entonces un juez la podría decretar, pero no podemos ya retroceder y a ella impedirle el ejercicio de la profesión. Claro, sabemos no que existe legislación. A ver, bueno, No es posible. conversamos con nuestros son invitados. abogados los dos, de ¿Qué manera dicen que de su colega? algo tendrán que decir al respecto. Bueno, lo que estábamos comentando, Sí. buenas noches, doctor Castillo. ¿Cómo está? Buenas noches. Yo soy miembro hábil del Colegio de Abogados de Lima y como ciudadano y abogado siento vergüenza en este momento de estar en la misma nómina que una persona que ha sido condenada por terrorismo y que sobre todo ha formado parte del Comité Central de Sendero Luminoso. Entonces la respuesta del señor decano del Colegio de Abogados es una respuesta legal. Y ahora que estamos a puertas de una elección y renovación de la Junta Directiva del Colegio de Abogados de Lima, yo quisiera hacer una invocación a los candidatos para que revisen estos casos especiales. Tenemos un reglamento muy anacrónico en el Colegio de Abogados y no puede ser posible, lo repito, que por respeto a la memoria de las decenas de miles de peruanos que han caído abatidos por la organización terrorista Sendero Luminoso, tengamos a su máxima dirigente, una de las máximas dirigentes ahora militando en el Colegio de Abogados de Lima, que por tradición es una de las instituciones más señeras, más antiguas del Perú republicano en el país, inclusive más antiguo que la propia República, y que no puede quedarse con las manos cruzadas frente a este hecho específico, ¿no? ¿Y podría de manera, o sea, el propio Colegio de Abogados, porque acá le escuchaban pues al presidente del CAL decir no, que el juez, digamos, el Poder Judicial no mandó ningún impedimento, ¿el Colegio de Abogados no puede decir no queremos a esta persona? El colegio tiene un código de ética, ¿no? Y qué violación más grave a la ética que cegar la vida de personas en la forma de terrorismo que ejecutaron. Ella está en la responsabilidad de Tarata, de Soras y otros matanzas genocidas. Y vamos a decir que porque la sentencia no dijo tal cosa, yo creo que eso es un tema que debe revisarse a nivel de la directiva del colegio, ¿no? Me parece bien la sugerencia del doctor Otárola en el sentido de que las nuevas directivas revisen esto, pero yo creo que con las normas actuales, ¿no?, se pueden dictar disposiciones que impidan el ejercicio de la profesión a una persona que tiene las manos manchadas de sangre, de la manera tan brutal, ¿no?, y tan grave como la esta señora, ¿no? Ahora, en el caso de Tarata específicamente, se tuvo la oportunidad, ¿no es cierto?, de involucrarla ya directamente luego de que uno de los terroristas precisamente la sindicara como uno de los terroristas que sabía perfectamente que se iba a perpetrar ese atentado, y eso fue creo que la semana pasada o antepasada, pero se desestimó, ¿no? El proceso continúa
y de repente la van a procesar a ella por esto, pero primero va a tener que salir. Sí. Entonces, yo no sé si ella va a salir y luego cuando las autoridades la llamen para que pueda testificar sobre el caso Tarata, ¿se va a presentar para que la procesen y vuelva a la cárcel? Me pregunto yo, no sé. Cualquiera de nosotros los ciudadanos comunes y corrientes tendría que hacerlo, pero yo no sé en ella específicamente. Ahora en camino escuchaba las declaraciones del procurador antiterrorismo, y daba cuenta que habían interpuesto una serie de impugnaciones frente a la salida de esta señora, y sobre todo en el caso concreto este tema de Tarata, en el que hay testimonios que las indican directamente como partícipe o autora mediática de este delito. Entonces, por lo menos que sabía perfectamente lo que se iba a hacer, qué es lo ¿no? que está pasando. Pero Exacto. lo cierto del caso es que ustedes en un momento van a pasar en vivo la salida de esta señora. Eso es lo que va a pasar. Y simplemente hacer una invocación a los servicios de inteligencia de la policía para que esta vez, ¿no es cierto?, de manera legal hagan una, digamos, observación acuciosa de las actividades de esta señora, que ha pertenecido al Socorro Popular, lo repito, ha formado parte del núcleo más cerrado de Abimael Guzmán Reynoso, y que le hagan pues una observación, un seguimiento de sus actividades, que creo que, no sé, yo supongo que no van a ir precisamente por el campo del derecho esta vez, ¿no? Pero por lo menos está habilitada para ejercerlo. Ya no, de repente va a ser como el señor Fajardo, Crespo, ¿no? Que son abogados de Movadef. Son abogados democráticos, se llaman ellos, aunque sean abogados de criminales, pero esta señora está probadamente acreditada como integrante. Socorro Popular apareció al inicio como una cosa de auxilio legal, ¿no? Y la verdad después se reveló que era un brazo armado más del señor Luminoso. Y esta era la que encabezaba eso. Una persona muy sanguinaria, muy sanguinaria. Entonces, yo espero que el señor decano revise esa... No sé, un comentario, de repente lo van a agarrar al vuelo, pero creo que debería revisar un poco a la luz de los reglamentos, del código de ética y el sentido común, ¿no? Que tiene que también tener algún peso en este tema. Y está el asunto de las reparaciones civiles impagas, por lo menos parcialmente. En su caso creo que una oficina se la remataron y con eso se cobraron una parte. Van a cobrarse, creo, Van a eso es lo que cobrarse. ha dicho el procurador. Claro, hizo un adelanto de legítima, una medida por ese 2012, hace mucho tiempo. Sí. Y en el Perú, exactamente, o sea, si no has pagado la reparación civil, sales. Digamos, eso es cualquier otra parte del mundo, además, ¿sabes? O sea, la reparación civil, el no pago de la reparación civil no genera responsabilidad penal. Pero hay maneras de cobrarse, que el Estado se cobre este monto importante, y creo que por ahí no va la cosa, ¿no? La reparación civil es un tema que se le debe encargar en la búsqueda de inmuebles o propiedades de estas personas, No ¿no? es parte de la sentencia, digamos, Pero fíjate, o no. hay una cosa importante. Una serie de ONGs y algunos medios que a veces le hacen el juego a esta gente. Cuando se trata de otro tipo de gente, yo he visto en primeras planas, fulano de tal no pagó la reparación civil. ¿Cómo es posible? Y le hacen todo un bullying, ¿no? Y paga, pues, como tiene que ser. Pero acá usted ha visto que no he visto ninguna primera plana ni ninguna voz de estos señores defensores de derechos humanos diciendo no pagó la reparación civil. Uno debería salir por tal o está implicada en tal o tales otras cosas. O sea, realmente es una complacencia cómplice, vamos a decir, no es redundancia, sino, pero hay una vinculación, ¿no? Equivocadísima de grupos que cuando empezó Sendero también decían que no, que de la justicia revolucionaria, que ellos no los iba a tocar hasta que tocó a algunos de ellos. Aunque de paso déjeme decirle que la cuota de sangre más alta la puso el APRA. Al APRA le mataron más de 1.300 militantes. El sábado tuvimos en el Congreso un homenaje justamente a nuestros mártires y con asistencia de muchos familiares venidos de todo el Perú. Y hubo unos testimonios desgarradores, y estaban las esposas o los hijos de los mártires que siguen en su fe aprista, pero desatendidos en general por el Estado, ¿no? O sea, realmente muy dolorosos los cuadros, pero gente con entereza que ha logrado superar el momento tan duro que fue la muerte de los padres, a veces delante de los hijos, o a machetazos, cuando no era un balazo, ¿no? O a cuchilladas, sí, como sucedió en Andajes, como sucedió en Toraya, como sucedió en una serie de lugares increíbles. Ahora, ¿cómo saldrá esta señora? ¿No? Sí, nosotros estamos ahí en vivo.
Maritza Garrido Leca no quiere decir una sola palabra en los medios de comunicación. No sabemos cuál será la actitud de... No hay ningún nivel de Marta arrepentimiento, Huatay, ningún indicio. Bueno, lo último que supimos de Maritza Garrido Leca, pues no lo había, ¿no? Y creo que si lo hubiera habido, le hubiera convenido salir y decirlo, aprovechando que estaban los medios ahí presentes, que estaba arrepentida. Pero no lo hizo y no tenía intención tampoco de hacerlo, no quería ocultarse. No se ve. Y en el caso de la señora Huatay, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa después de todos estos años de condena, ¿no? Es que creo que como sociedad, y esto es una autocrítica a todos, como que no hemos estado tan preparados para enfrentar este tiempo histórico en el que uno a uno van saliendo estos condenados por terrorismo. Sí, parecía que se iban a quedar para toda la vida. Que teníamos la idea de que iban a estar en la cárcel para siempre. Es que esas eran las sentencias iniciales de cadena perpetua, ¿no? Después Ahí vino este tema de la revisión y pasaron a penas menores. No, pero nosotros hemos conversado aquí varias veces con el ingeniero Carlos Tapia, ex miembro de la Comisión de la Verdad, y él dice que siente ahí cierta responsabilidad, él como el resto de los miembros, que en la comisión no se pensó en esto. No se pensó. Que en algún momento iban a salir, bueno, que por lo menos hay ahí algún tipo de protocolo, qué es lo que va a suceder, porque ellos en algún momento van a salir. Y no se pensó, y no existe, y no sabemos qué hacer. Ahora tenemos y ahora queremos perseguirlos y no sabemos cómo, y pedir que... Tenemos a Movadef. ¿Qué vamos a hacer con Movadef? No. Es decir, hay una denuncia en curso, el Ministerio del Interior hizo la tingencia correspondiente, pero Movadef es tan sencillo como lo siguiente. Sí, tan sencillo como lo siguiente, es una organización de pantalla de Sendero Luminoso, así, con nombre y apellido. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer como sociedad y como Estado? ¿No? Bueno, tenemos justo ahí a nuestro compañero Fernando Llanos, que está ahí a la salida del penal del Ancón, de donde va a salir Marta Huatay. Y bueno, le damos el pase para que nos dé un poco la información de lo que está ocurriendo ahí en los alrededores. Adelante, Fernando. Hola Mario, Verónica, ¿qué tal? Buenas noches. Y aquí a la expectativa de que finalmente abandone el presidio de Ancón 2, donde cumplió su condena la segunda mujer vinculada a Abimael Guzmán de ese núcleo cercano, que es liberada por cumplimiento de condena de más de 25 años de prisión. Hablamos de Marta Huatay, la mujer que estaba en este núcleo sólido de Socorro Popular y también de Abogados Democráticos, estas dos entidades conectadas con Sendero Luminoso y que en uno de los casos prestaban facilidades para la planificación y ejecución de atentados en Lima, y en el otro facilitaban la defensa de los terroristas presos en aquellos años de los 80, los finales de la década de los 80 y también el principio de la década de los 90. Llegó este auto aquí que curiosamente no se ha movido y que nosotros suponemos que puede ser el vehículo del que retiren del penal a Marta Huatay. Caballero, ¿vienen ustedes por Marta Huatay? Señor, ¿vienen por Marta Huatay? No han querido responder. Lo cierto es que esta no es hora de visita, evidentemente. Y acá en Ancón, en esta zona del penal Piedras Gordas, el movimiento de vehículos es prácticamente nulo. Tenemos un patrullero dentro, a unos 200 metros de distancia, que ingresó ya hace instantes, para tratar de manejar un protocolo de seguridad que permita no tengamos esta situación de caos y de salida accidentada que se tuvo, por ejemplo, hace un mes, cuando Maritza Garrido Leca abandonó este mismo presidio, este mismo penal. Aquí hay personal del INPE que se ha quedado custodiando esta zona en la tranquera, y allá viene otro vehículo que termina generando esta situación de curiosidad, de incertidumbre, no saber en cuál unidad será retirada por cumplimiento de pena Marta Huatay, mujer que, claro está, y se maneja información muy precisa de eso, tenía una conexión cercana con Abimael Guzmán, fotografías de ella en su asistencia al sepelio de Augusta Latorre y abrazos con el sanguinario camarada Gonzalo dan cuenta de que existía un vínculo y un nivel de comunicación muy próximo, considerando además de que en aquel velorio, en aquel sepelio, solamente estuvieron presentes
personajes muy cercanos, muy próximos al cabecilla de Sendero Luminoso. Sale este vehículo que es del INPE, me parece, a ver, del Poder Judicial, nos dicen aquí, es un vehículo del Poder Judicial. Ahí está, sí, es efectivamente un vehículo oficial del Poder Judicial, así que está aquí con nosotros gran cantidad de periodistas, Mario, Verónica, un operativo periodístico muy parecido al que se tuvo con la salida de Maritza Garrido Leca, y claro, es lógico por la importancia del personaje en aquella sangrienta actividad de Sendero Luminoso en los 80 y 90. Marta Huatay, quien además lamentablemente para los intereses de la Fiscalía no pudo ser sometida a una prisión preventiva por el caso Tarata, y que evidentemente va a ser excarcelada por el cumplimiento de su condena y sin el pago de la reparación civil. Ella está considerada en este núcleo de integrantes de Sendero Luminoso que tendrían que pagar una reparación al filo de los 3.700 millones de nuevos soles, pero que apenas sí se ha conseguido incautar una propiedad de esta abogada en el centro de Lima como único medio de cobranza de esta reparación civil. Así como otros tantos terroristas que han abandonado establecimientos penitenciarios en los últimos años, Marta Huatay va a salir del penal sin arrepentimiento expreso y sin pagar la reparación civil. 25 años después, un cuarto de siglo después de ser capturada y condenada por la justicia. Es el detalle entonces que tenemos en este punto en portada, compañeros, así que nosotros vamos a estar aquí. Nos parece, solamente como un instinto periodístico, que este es el auto, porque no se ha movido, tiene 20 minutos acá, no hay orden del INPE para que ingrese. Nos parece que este podría ser el auto. Vamos a ver si se confirma eso. El hombre ha negado eso, el hombre lo ha negado, pero el detalle es que no han querido confirmar eso. Así que estamos aquí, compañeros, con esta expectativa de la salida de Marta Huatay, con ustedes. Muy bien, muchas gracias, Fernando. Bien. Vamos a la pausa y regresamos en un momento, pero vamos a estar atentos a lo que ocurre en Ancón. Bueno, la señora Nadine Heredia, que está en el penal de Chorrillos, como ustedes se recuerdan, no respondió a las preguntas sobre la muerte del ex cabo del ejército Emerson Fasabi, que querían o que le hicieron los miembros de la comisión de fiscalización que llegaron hasta ese penal. El señor Wilfredo Pedraza acusó al Congreso de la República de persecución política contra Nadine Heredia y de realizar una investigación solamente para incomodarla políticamente. También, por supuesto, habló el presidente de la comisión, el congresista Reate. Y vamos a escuchar al doctor Wilfredo Pedraza y luego vamos a conversar aquí extenso con Alberto Otárola, que además de ser abogado, nos dice el señor Ollanta Humala, para los casos del Congreso también defiende a Nadine Heredia. Escuchemos. Recordemos que hace 2 años la señora Heredia era la primera dama de la nación. Por la portada de un diario se le inicia una investigación por nada menos por delito de secuestro, por lesiones graves, es decir, tortura, y homicidio calificado, asesinato. Eso me parece una barbaridad realmente. Yo creo que tiene que haber un margen de razonabilidad, una investigación, y si a una persona de esas características le imputan delitos de tal magnitud, sin que exista un solo elemento que lo justifique, eso, ¿cómo se llama? Solo persecución política. Yo quiero recordar... La señora Nadine Heredia se ha presentado a la sesión de la comisión y se ha acogido al derecho de guardar silencio. No obstante, nosotros hemos seguido el debido procedimiento y le hemos preguntado todo lo que teníamos que haber preguntado, y ella ha tenido una actitud obstruccionista de no querer responder, ¿no?, a las preguntas, que incluso ella confundía muchos términos en cuanto ella había declarado a la Fiscalía. Pero esto es una investigación del Pleno del Congreso de la República. Por lo tanto, van por cuerdas separadas, no van unidas.
y por lo tanto nosotros hemos hecho las preguntas que a ella ni siquiera le han hecho en la Fiscalía. ¿Cuál es la diferencia entre la investigación fiscal y la investigación del Congreso? Bueno, a ver, que nos cuenta aquí el doctor Otárola, que estuvo presente en la comisión que se desarrolló. Le hicieron preguntas, pero la señora Nadine Heredia guardó silencio. ¿Cuánto duró el trámite? Media hora. Yo quería hacer una reflexión muy breve, puntual previamente, ¿no? Todos reconocemos, sobre todo los que somos abogados, las facultades de cada órgano del Estado para desarrollar sus competencias de acuerdo a la Constitución y a las leyes. En el caso del Congreso de la República, como nunca antes ha sucedido en otro Congreso de la República en el periodo de democracia en el país, han abierto 13 investigaciones al expresidente Humala, otras tantas a la señora Nadine Heredia, por diversos casos y por diversas circunstancias. Uno de estos casos, estas 13 investigaciones, es el caso del señor Emerson Fasabe. Yo he acompañado al presidente Humala a todas y cada una de las citaciones que le hizo el Congreso de la República. Y realmente el trato ha sido muy malo. Sistemáticamente se constituyen las comisiones en una falta de respeto a los invitados y además están acostumbrados a acorralar al invitado y a protegerse entre sí. Es decir, cuando un invitado se defiende, el presidente de la comisión le recuerda los apremios procesales del Congreso, pero no reconviene al congresista que le dice a un invitado ladrón, asesino o lo insulta. Ese es el contexto general. La circunstancia ha variado. El señor Humala y la señora Heredia están purgando, hoy día se cumplen 90 días de una prisión preventiva que, dicho sea de paso, es una condena anticipada y no ha merecido ninguna diligencia quien la pidió el señor Juárez. 90 días encerrados, sin ninguna diligencia en su caso, ni cero, no ha ido Juárez ni una vez. Y bueno, este caso Fasabe, conjuntamente con otros, que se abre, se instala luego de que la 15ª Fiscalía ya había asumido jurisdicción, se constituye una comisión investigadora bajo una hipótesis de trabajo, y en esta hipótesis de trabajo quieren hacer lo mismo que la Fiscalía. Miren, si el Congreso va a hacer el mismo trabajo que la Fiscalía, pues mejor que postulen al Consejo de la Magistratura y que sean fiscales. ¿Usted ¿no? se refiere a las preguntas? No, la investigación sobre Fasabe ya la está desarrollando la decimos, muchas cosas que el Ministerio Público está haciendo y que el Congreso lo puede hacer también. Pero perdón, no están así. Y es más, los dos ya declararon ante la Fiscalía. O sea, el órgano especializado en investigar este tipo de denuncias, que es la Fiscalía de la Nación, salvo que yo esté equivocado, ya los entrevistó y ya ha citado a todos y cada uno de los testigos que el Congreso nuevamente y después de varios meses está citando. Que el Congreso o no debería abocarse a esa investigación o coger los testimonios que ya tiene la Fiscalía? Yo creo que el Congreso debiera investigar lo que tenga que investigar, por ejemplo, la gravísima denuncia contra el presidente de la Comisión de Ética por entregar dádivas, claro, ¿no es cierto? O los actos de control político que están especificados en la Constitución. Pero esto no debería en el caso del señor, no porque uno no quiera que se investigue, sino ya está en sede fiscal. Pero ¿no? Muchas veces, como decía Verónica, se hacen investigaciones desde las dos instancias sobre los mismos asuntos, pero con aspiraciones distintas. Una, nos repetí el viernes acá, el doctor Chipoco, es una investigación política que quiere ver cuáles son las causas de esos problemas y qué modificaciones puede haber en una legislación para evitar que se vuelva a producir. Yo estoy de acuerdo. Es distinto que lo que hace la Fiscalía, que quiere llevar el asunto al Poder. Yo estoy de acuerdo. Yo les voy a decir, miren, hoy día, a qué preguntas son las que formulan los congresistas, ¿no? El señor Becerril, hoy día, le preguntó a la señora Heredia, ¿quién sacaba a pasear a sus perros? ¿No? Esas son las preguntas que los congresistas quieren que contesten los invitados. Y quería saber si era el señor Fasabe, para ver la cercanía entre la familia del señor. Le estoy preguntando, me imagino que se refería a eso. La respuesta se la dio a la señora Heredia, a la Fiscalía, y lo que ha hecho hoy día... O sea, la Fiscalía también le preguntó a la señora Nadine Heredia quién pasea a sus perros. Pero no me parece una pregunta relevante, es algo que a ti sí, ¿no? No, lo que yo quiero saber... ¿Te parece una pregunta relevante, Verónica? Le voy a hacer una pregunta que le quiero hacer. ¿Qué debe hacer un congreso, una comisión investigadora que está... El Ministerio Público también... 9 personas, asesores y asistentes. ¿Soy yo la única que está hablando o soy yo? De repente no estoy hablando suficientemente alto porque no me está escuchando. Ya, con gusto, el Ministerio Público, porque usted está de alguna manera ninguneando la pregunta del señor Becerril sobre quién salía a pasear los perros. Entiendo que lo que quería es saber si era el señor Fasabe o no lo era, para ver qué cercanía había, porque si hay una persona que saca a tus perros, la conoces, le hablas, tienes alguna cercanía. Y le pregunto yo, ¿el Ministerio Público también le hizo la misma pregunta a la señora Heredia sobre si era el señor Fasabe o no quien le sacaba Debe ser una a pregunta los perros? importante, entonces. ¿O no? La ¿Sí respuesta a esta pregunta súper importante para la investigación
se le ha dado al Ministerio Público y así lo ha hecho saber la señora Heredia. Y le pareció también una pregunta absurda del Ministerio le entregó Público. la respuesta al presidente de la Comisión de... Doctor, porque usted está hablando de la Comisión de Fiscalización que no debió hacer. Entonces la mitad de si también la pregunta del mitad de las Ministerio preguntas, este es Público solo un ejemplo, Verónica. Me parece absurda. Me parece absurda, sí. La del No me parece, no, el congresista Becerril no me parece. Y además actuando con la matonería que con la no. que siempre actúan contra una mujer indefensa, ojo, esas cosas a veces no se ven. Pero esa pregunta no parece una pregunta matonesca, ¿no? Bueno, le puede parecer que porque preguntan acerca de un perro parece una pregunta baladí, intrascendente, pero parecería que está enderezada a saber cuáles eran las ocupaciones que tenía en la casa del señor Fasabi. Exactamente. Le pudieron haber preguntado por el perro, le pudieron haber preguntado Dejemos quién... que la Fiscalía termine sus investigaciones y haga la le pregunto también absurdo que el Ministerio Público es una le haya investigación preguntado reservada. a la Nosotros respetamos los fueros del Ministerio Público. ¿Me puede respetar también, ya que le gusta hablar tanto de la mujer? Respéteme como mujer para hacer la pregunta, porque parece que a usted le gusta hablar sobre eso. Le puedo preguntar y le puede responder, por favor. ¿Qué tiene que ver que sea mujer? Discúlpame. Porque usted acaba de decir eso sobre la señora Heredia y no tiene ningún sentido. Entonces, ya que le gusta hablar sobre el tema de género, le digo, como mujer, a ver si le gusta. Yo jamás te faltaría respeto, nunca. No, pues por eso, que no tiene ningún sentido. Pues si ella está en prisión y quiere ir a preguntarle, que sea hombre o mujer, no interesa. Por eso le digo, ya que a usted le gusta, ya también es usted, es el mismo argumento, a ver si me hace caso. Le pregunto, ¿el Ministerio Público hizo bien en preguntarle a la señora Heredia sobre el perro, sí o no? ¿O fue igual de absurdo? Es una actuación que está en la carpeta fiscal correspondiente y que tiene que culminar con una opinión del fiscal correspondiente. Y acataremos nosotros lo que ellos determinen. Ya no me he querido responder. ¿Qué dice el doctor del Castillo? Bueno, me ¿Tiene pertenencia, es pertinente o no que la Comisión de Fiscalización esté tratando de indagar en este tema? Es que lo que tema? pasa es que hubo una relación que se negó al principio, ¿no? ¿Cierto? No lo conocemos, era uno de por acá afuera. Entonces, me imagino que quieren ir llegando a qué tipo de relación, si era una relación laboral o una cooperación de una persona que lava los carros, cuida los carros en la noche, lleva al perro a pasear o cosas así. Esa relación creo que es importante definir a la luz de las negativas iniciales. Pero yo quiero plantear una cuestión, porque aquí mucho va a depender de la pericia médica, ¿no? De la necrológica. ¿Cuál es la causa de la muerte? Ahí está el punto. Yo no la conozco. En fin, me imagino que el fiscal con toda seriedad llegará a una conclusión. Yo quiero plantear otro tema que yo creo que es, si esto fuera cierto, creo que el otro es mucho más grave. A ver. Yo pertenezco a la Comisión Investigadora del caso Madre Mía. Y ahí se han presentado testigos, yo los he escuchado, en vivo y en directo, y personalmente, diciendo a la señora Natividad Ávila, la detuvieron en una choza 5 o 6 días y la mataron en un paraje. Al señor Benigno Zulja lo mataron en un paraje por orden del capitán Carlos. Esa es la imputación que se le hace. La abrieron, la llenaron de piedras y la tiraron al río. Y hace poco la Fiscalía ha hecho la exhumación de un cadáver de un señor que responde al nombre de Edgardo Isla Pérez, también asesinado en junio del año 92, según las imputaciones de los testigos, también por el capitán Carlos, que es Ollantumala. También se identificó, pues se han hecho preguntas, no hay duda, no hay duda. Entonces, fíjese qué grave, ¿no? Siendo militar en actividad, jefe de la base militar de Madre Mía, por lo menos acá hay 3 asesinatos a sangre fría, ¿no? De personas que podían imputarles lo que sea, pero no se les sometió a ningún procesamiento, sino se les mató luego de una detención arbitraria y un secuestro. Estos son hechos que están en proceso de investigación, pero son gravísimos, gravísimos. ¿Por qué? Porque con estos antecedentes, pues, resulta inadmisible que una persona que tiene esto en su conciencia y en su realidad haya asumido la presidencia de la República. Así que este tema de Fasabi, que es una sospecha, ¿no? En cambio lo otro es casi una certeza,
Claro, pero eso también lo va a ver el Ministerio Público. Sin duda, ¿cierto? no, ya lo está viendo, ya lo está viendo. Sí, ¿no? claro. Entonces son hechos concretos y resulta que ese tema hace unos años fue archivado por el fiscal Víctor Cubas Villanueva. Pero ahora no estaban los muertos, ahora ya están los muertos, ¿no? Ahora ya están los testigos. En esa época se soslayó una serie de pruebas. Vamos a responderle al correísta de Castillo sobre los Nos fuimos del tema, pero Aquí por está. favor, responda. No, encantado. Dictamen sobre el cuerpo de Emerson Fasabi, que fue levantado con presencia de fiscal, médico legista y policía de la delinque. Acta de levantamiento, ¿qué dice? No presenta signos de lesiones traumáticas recientes. ¿Qué dice la necropsia? Los médicos que lo vieron, que la causa de la muerte fue hemorragia pulmonar y hemorragia pancreática, anotándose que el cuerpo no presentaba huellas de lesiones traumáticas recientes externas ni internas. Ahí está, ese es el caso Fasabi. Bueno, ese tema yo no lo he cuestionado, doctor, disculpe, pero yo he dicho más bien, hay que ver, para aclararlo, hay que ver la pericia necrológica y nos atendremos a ello. En el segundo caso sí. Si eso es verdad, está bien. Pues. Bueno, muchas gracias. En el segundo caso sí, el señor Castillo actuó como fiscal, como juez, ya ha investigado y ha sancionado. Dice que el capitán Carlos es el señor Humala, que es un asesino y que está, ¿no es cierto?, está demostrado que los cuerpos que han desenterrado lamentablemente en Madre Mía son los que de autoría directa del señor Humala. Son gravísimas las acusaciones que son además sistemáticas y estamos acostumbrados a escuchar este tipo de opiniones. Frente a lo cual yo tengo que decir lo mismo que hemos sostenido como abogado de la defensa. No es una opinión, yo estoy narrando el testimonio diciendo que de los soldados y suboficiales a órdenes, es que se les pregunta, sí. El capitán Carlos, ¿es oyente Humala? Sí. ¿Usted lo reconoció? Lo reconoció cuando lo dio. ¿Y a cuántos años de condena lo sentencia usted al presidente Humala? Porque está haciendo su Corte Suprema. No, eso ha sido, doctor. Bueno, no tomemos a broma lo que es una cosa bastante seria. Al contrario, usted está diciendo algo muy grave y serio. Yo lo recibí hace una semana en una sesión. Y está como siempre adelantando opinión. O sea, ya no debiera pertenecer a la Comisión Madre Mía por efectos de la aclaración de hoy día. Estoy narrando. Solicito que se abstenga de investigar la comisión. Eso es lo que usted quisiera. Sería, no, es lo que tiene que ser. El Tribunal Constitucional ha dicho que los congresistas tienen que guardar la debida independencia y apartamiento al caso con respecto a sus opiniones, ¿no? Entonces, fíjese, acá hay un hecho concreto. Y el hecho concreto es: hay levantamiento de cadáveres por la Fiscalía, los han exhumado. Uno, el otro nunca lo descubrieron, dos no, porque lo tiraron al río. Y yo recuerdo una vez, jugando una broma, el señor Humala cuando estaba en la presidencia contra no sé quién, se le salió, tírenlo al río. ¿Recuerdan? Si es que eso que parecía una cosa anecdótica, tírenlo al río, resulta que era la expresión más trágica, ¿no? De gente que con pocos escrúpulos mataba a la gente y le tiraba al río. Pero fíjense lo que es el APRA en este momento, ¿no? Haciendo escarnio de una persona que está privada de libertad, que no puede defenderse, y diciendo que Humala tira personas al río, nada menos que eso es, digamos, yo lo tomo con mucha serenidad. El APRA no lo dice, lo dicen los soldados piense bien las cosas del ejército, los suboficiales. Por lo que usted ha dicho en este momento, mañana debiera presentar su renuncia a la Comisión Investigadora. Eso es lo que, Madre Mía, porque ha adelantado opinión. Técnicamente estos testigos los va a presentar en la comisión, imagino. Pero claro, está contándole al país entero. Por eso estoy contando. Está contándole al país entero lo que dicen los testigos de una investigación supuestamente reservada. Eso es lo que pasa. Eso se llama persecución política. Esto se han presentado en el programa de Beto Ortiz, que es reservada, por favor. Ha salido en la televisión, está publicado en los diarios. La comisión en la que usted participa. ¿No? Está revelando los testimonios de los testigos. Yo estoy revelando lo que vi en Beto Ortiz. Bueno, ahora lo dice. Entonces, no, si usted me lo pregunta, yo quisiera que mañana pues se aparte de la comisión, porque no va a ser un investigador imparcial. Tan sencillo como tendría que pedirlo por escrito, me imagino. Ya veremos qué se hace, pero yo varios escritos he presentado pidiendo, por ejemplo, que se me permita en otras comisiones, ¿no?, acceder a la lectura del expediente, que me faciliten copias de los testigos para ejercer la defensa adecuada del presidente Humala. Estoy hablando de la Comisión de Defensa que sacó algunos informes en contra del presidente Humala, no se me permitió hacerlo, sencillamente como eso. Entonces, son 3 investigaciones que la estamos enfrentando y afrontando, pero que no guardan en la misma proporción de la que acusaba el presidente García cuando el Congreso lo investigaba, no guardan ni el derecho de defensa, ni el debido proceso legal, ni respetan la presunción de inocencia. Acá, una prueba palmaria que la presunción de inocencia no se respeta. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar para hablar efectivamente de Alan García. Qué bueno.
Muy bien, volvemos para hablar, como habíamos dicho, de Alan García. Alan García también enfrenta, entre otras, dos investigaciones, una en el Congreso, otra en la Fiscalía. La del Congreso, la Comisión Lavajato, que lo ha citado y él ha dicho que viene en diciembre. Creo que viene antes al país. Hoy día estuvo acá Velázquez Quisquén y nos dijo que llegaba pronto y se queda hasta entonces. Y de otro lado, la la investigación en la Fiscalía, la que lleva adelante el fiscal José Castellanos, en el contexto o bajo la ley del crimen organizado, y frente al cual la defensa de Alan García ha presentado una queja. Vamos a empezar en este caso entonces con el doctor. Yo pediría que sea como el turno pasado, al revés. El turno pasado. Por favor. Ok, entonces. El abogado defensor del doctor García. No soy abogado defensor, yo soy abogado defensor del APRA. ¿No? Alan tiene sus propios abogados. Bueno, pero dígame la pregunta. Sí, en fin, que venga a la Comisión Lavajato, vendrá, no puede dejar de venir, claro. ¿No es cierto? No hay mucho que elaborar al respecto, pero en lo que sí hay una discusión es a propósito de esta investigación en el contexto de la ley del crimen organizado y la queja que ha presentado su defensa por esas. Hoy escribió un artículo justo en el Comercio. Sí, y he hecho una buena nota en el Comercio de Alan, ¿no? Pero lo que pasa es que el fiscal Castellanos hace un año archivó la causa diciendo que no había elementos y un año después, sin haber citado ningún testigo, no escuchaba a uno solo de las 31 personas mencionadas, voltea toda la torta y dice, acá hay una organización criminal, etc. Primero, trasladando principios como la cosa juzgada, porque él toma propiedades compradas desde el año 78, que ya fueron materia de una investigación y archivamiento por la Corte Suprema de la República en el año 92. Después, una investigación de desbalance patrimonial terminó en nada porque la pericia financiera determinó que no había desbalance patrimonial, por tanto no había enriquecimiento ilícito. Algunos dicen, sí, pero lo hizo el fiscal Peláez. No hubiera habido fiscal que hubiera podido decir una cosa distinta si la pericia no presenta un desbalance, porque es el prerequisito para acusar un enriquecimiento ilícito. Y eso sucedió en el año 2013. Entonces, este señor no toma en cuenta nada de lo que ya pasó y lo toma como si fuera, lo pone en un todo. Y dice, los dos gobiernos de Alan García tenían esta vocación de ser una organización. Yo no puedo menos que protestar por ese tema. Yo soy el primer ministro del segundo gobierno durante más de 2 años. ¿Y por qué tengo que aceptar una imputación irresponsable de un fiscal que dice que esto tiene un pacto de silencio, que es lo más parecido a la camorra italiana? Pero imagínense la insolencia y la ignorancia y el atrevimiento y la falta de respeto, ¿no? Si es que, en fin, me parece que si han puesto una queja estará bien puesta, ¿no? ¿Debe usted tener una similitud con el caso de Keiko Fujimori y los cócteles, que también ya hubo otro fiscal que no investigó bajo este marco jurídico de organización criminal, y ahora sí, otro fiscal, y entonces quienes defienden a los fujimoristas dicen que ya, bueno, que ya se investigó y que no es justo, qué sé yo? ¿No es lo mismo? No, cada ¿O caso, no veo una similitud? A nosotros nos han abierto, tenemos otra investigación por también algo parecido, por hacer una comida, una cena, y yo fui, me invitaron de testigo, yo fui de testigo a la Fiscalía, y la pregunta era, bueno, ¿usted de dónde sacaron los 500.000 soles que ha aportado la campaña en el año 2011? ¿No? ¿500.000 de dónde? Entonces, revisando la cosa y encontrándome el depósito bancario, perdón, señor, yo he depositado 5.000 soles, no 500.000. La fiscal se había olvidado poner la coma y el punto de los decimales. Esto convirtió mis 5.000 en 500.000, ¿no? Y a los otros compañeros que habían puesto 3.000, 2.000, 4.000, los convertía en centenares de miles, así. Entonces, con esa irresponsabilidad, y lo puedo probar, porque además yo lo he visto con mis ojos, ¿no? Y yo he testimoniado 4 horas ahí aclarando que no era 500.000 sino 5.000. Entonces, a veces con poca seriedad, algunos fiscales manejan esto. Yo espero, ¿no?, que el asunto en la investigación en su momento se aclare, que haya una tutela de derechos, en fin, lo que corresponde, ¿no? Lo que corresponde. Ahora sí. Bueno, sí, respetuoso de las investigaciones de fiscal, efectivamente
tiene una hipótesis de trabajo el fiscal, ¿no? Que es una organización criminal compuesta por 31 personas y que existe, el objetivo de esta organización criminal es lavar dinero sucio de la corrupción para cuentas de terceros. Eso es lo que dice el fiscal, no lo digo yo. ¿Qué cosa hay contra el señor García para ser objetivos en este tema? Yo en el estudio traté de imprimir todos los casos del señor García, me faltó un poco de papel, porque acá mi impresora se trabó. Pero acá, en el caso Lavajato, ¿qué cosa hay? La mención del señor Odebrecht sobre un tal AG, ¿no? Pero también hay otro tema muy concreto. Los empresarios José Antunes Sobriño, de la constructora Angevix, y Gilberto de Acevedo, de Branco Valentín, aseguraron al juez Sergio Moro, todo está en actas, de Brasil, textualmente dijeron que García Pérez fue un elemento importante para las obras que se adjudicaron durante su segundo gobierno, eso lo dijeron estos testigos. Entonces todo esto configura lo que se llama el caso Lavallato, el mismo que está siendo objeto de investigación en el Congreso, que ya sabemos dónde va a terminar seguramente, por la alfombra roja que le han tendido a la señora Fujimori, pero la Fiscalía parece que es un organismo que en este momento está viendo con mayor seriedad este tema. Dos cosas finales. Creo que a los mismos hechos se pueden atribuir para varios dirigentes políticos, ¿no? Una acusación de Odebrecht, una estrategia, ¿no es cierto?, de personas que tienen dinero en Andorra. Por ejemplo, yo ayer veía un informe Cuarto Poder y hacía la siguiente reflexión, ¿no? Si ya se probó, la Superintendencia de Bienes Nacionales ya probó que ese inmueble del señor Atala dice que le vendió Odebrecht, siempre fue del Estado. Bueno, ¿y para quién era esa plata, ese $1.300.000 en Andorra? ¿No era para el señor Atala? Bueno, esa es la pregunta que yo formulo en público, ¿no? Si ya la Superintendencia ha descartado la hipótesis que decía, no, ese $1.300.000 me lo pagó Odebrecht por la venta del terreno. No, salió los funcionarios de la Superintendencia, no señor, no ha habido ninguna compra-venta. Este terreno siempre ha sido del Estado y antes lo ocupaba un colegio. Entonces, esas son los temas que tienen que ser profundamente investigados. Y sobre todo, yo más bien ligaría el caso del señor García, probablemente al del señor Toledo, donde alrededor de ellos hay cuentas, hay, digamos, gente cercana y funcionarios cercanos con cuentas en el extranjero, pagos indebidos a varios funcionarios. Y más bien yo... Se refiere al señor Cuba, porque también ayer Cuarto Poder sacó más declaraciones de señor Barata, que hablaba sobre el señor Cuba, el sobrino del señor Cuba, ¿no es cierto? Y seguramente. Del detalle de las entregas de dinero cuando el señor Cuba todavía no era funcionario. Y empresas offshore, ¿no? Por ejemplo, al señor Humala no se le ha encontrado ni a ninguno de los funcionarios ni a nadie una empresa offshore, una acusación de coima. El mismo Barata ha dicho que no. Le preguntaron, ¿ustedes dieron algún dinero durante el gobierno del presidente Humala contra obra? Dijo que no. Él acusa por un hecho concreto, que supuestamente aportó un monto de dinero determinado para la campaña del Partido Nacionalista de 2010. Más bien sería un caso parecido al de la señora Keiko, ¿no? O sea, hay una dupla, Toledo y García, y otro tipo de investigación distinta a la señora Keiko y Humala. Es así como están las investigaciones en este momento. Yo celebro que regrese de España el señor García y que haga frente, pues, a esta investigación del Congreso y de la Fiscalía. Doctor Castillo. Bueno, primero esa mención de AG está puesta en una hoja, pero no hay solamente una mención AG. Creo que hay 11 veces ponen las dos letras AG. Perú AG, Sudáfrica AG, Estados Unidos AG, Brasil AG, Colombia AG. Entonces, ¿a qué se referirá con AG? No lo sé, ya se verá. Pero Alan García no tiene que ver ni en Sudáfrica, ni en Colombia, ni en Brasil, ni nada. O sea, evidentemente eso puede tener otra referencia. La mala fe lo inclina hacia un lado, ¿no? Ahora, el doctor dice, Humala no tiene cuentas offshore, ¿no? Pero claro, se refirió a la plata en efectivo en su mano en una mochila, ¿no? ¿Cómo va a tener cuentas? Se debe en efectivo. Y eso lo ha dicho, a diferencia de que Odebrecht no ha acusado a Alan García ni a ningún dirigente aprista de ese tema, lo habrá hecho con funcionarios de otro nivel, que ninguno de ellos es aprista, como tampoco lo es Atala, ¿no?
En cambio, si ha hecho una imputación, yo le di 3 millones de dólares. Ahora, ¿qué pasó en el gobierno? El gasoducto del sur, y empieza usted a contar las obras. Recontra millonarias. Solamente el gasoducto del sur creo que estaba en 7.300 millones de dólares. Entonces, si financian la campaña con 3 millones de dólares, que lo hacen de buena gente, porque son mecenas del nacionalismo, ¿no? No, eso tenía una implicancia, pero eso está en la investigación. Vamos a ver, lo concreto que ahí, objetivamente, tanto Alejandro Toledo, que le han probado que ha recibido 20 millones y lo acaba de ratificar el señor Maiman, sí. No hay ninguna duda, y por eso tiene una orden de captura y un pedido de extradición que no tiene cuándo acabar. Y por eso, hay también por las razones del caso, el señor Humala está sometido a una cuestión de detención, ¿no? Es penoso porque a mí, francamente, que presidentes de la República estén en esta instancia es complicado. No es el caso de nuestro presidente, ¿no? Es distinto. Hay imputaciones. Cuando era la campaña, decían, en unos casos hay sospechas, en el otro hay certeza, decían los publicistas de la campaña humanista. Ahora podemos decir que en el caso de ellos hay certeza, en nosotros siguen habiendo sospechas. O sea, y en la respuesta entonces, porque el doctor Otaro le ha preguntado, sí. ese dinero que se le dio al señor Atala, ¿era para él? No sé, pregúntale a Atala. ¿Usted sí cree que era para él? No para otra persona, porque acá la indirecta es que sea para otra persona. Esa es la indirecta pues maliciosa, ¿no? Y el señor Cuba también, como sin ser funcionario, estaba gestionando con el señor Barata a través del sobrino también tantas cuentas y recibiendo dinero. Pero entiendo antes de ser funcionario. Por eso está preso y él tendrá que declarar si es que le dio plata a alguien más o no. ¿Usted cree que el señor García está lejos de todo eso? Con la deducción tercera, ¿no? La derivada. Esto tiene que ser para... No, pues, eso no es serio. Hay que ir a las pruebas concretas. Hasta ahora no hay una prueba concreta. No ha dicho que tiene que ser, digamos, ha quedado... No, pero en general... Para otra persona. Yo he dicho que lo que todos conocemos, y que el señor Atala podría acogerse a la colaboración eficaz también, por supuesto, así como todos los testigos. Pero el señor Cuba no lo ha hecho. Para que esto se esclarezca, ¿no? Así que... yo creo que estamos próximos a la culminación de esta investigación y veremos en adelante cómo ha acontecido esto, ¿no? Porque... Tenemos una última noticia, ya sin pausa. Sí, pegadito nomás. Sí. Bueno, y seguimos hablando del Congreso de la República, pero esta vez relacionado al presidente Pedro Pablo Kuczynski, que ha dicho que esperará, bueno, que la señora Mercedes Arauz pueda dar más explicaciones sobre estas nuevas facultades que se han pedido. Que va a pedir, ¿no? Todavía solamente anunciado. Pero sí, oficialmente todavía no las ha solicitado. La expresidenta del Congreso le ha dicho que no... Le ha recomendado no cometer el mismo error del señor Zavala y que sea un poco más específica, ¿no? Y también el presidente ha dicho que no va a recibir a la Comisión Lavallato, ya ha dicho que no lo va a hacer y que le den una carta, un documento con preguntas específicas. También que sean más específicos. Para poder responder. Así es. Bueno. Todo el mundo quiere cosas más específicas. Él ha pasado por esa vía crucis del presidente Kuczynski, ¿no es cierto? Yo recuerdo mucho la primera vez que fue como expresidente, creo que al mes de salir de la presidencia del señor Humala, la cantidad de insultos que recibió. Los mismos que seguramente recibió el presidente, pero en privado. Entonces sí, yo le doy la razón, ¿eh? Yo no le aconsejaría que vaya, no solamente por un tema político. Que lo reciba. Que lo reciba, perdón, sino también por un tema legal. El presidente no tiene mandato imperativo y tiene, entre una de las varias funciones que tiene el presidente, es hacer cumplir las leyes. Entonces él tiene que cuidar mucho la imagen y la prestancia de la presidencia de la República. Políticamente no le conviene al presidente recibir... Bueno, yo lo felicito porque tanto desde el punto de vista legal su decisión es adecuada, arreglada en la Constitución, y desde el punto de vista político podría responder efectivamente por escrito. ¿No? Pero es lo que más le conviene, es lo que... ¿no? Políticamente... Bueno, políticamente creo que el presidente de la República tiene que respetar sus fueros, tiene que explicarle al país cuando sea investigado, ¿no? Sobre las acusaciones que se formulan, que en este momento no existe, creo, ninguna, ¿no? Para terminar, el doctor del comentario final, sí. Bueno, hay una petición de delegación de facultades en dos aspectos, ¿no? Defensa, así en genérico es medio complicado, ¿no?
Y también para Economía. los temas de, incluido defensa, también está lo de defensa civil, digamos, la prevención de desastres. Bueno, eso me parece bien, pero defensa en genérico para dice, la reforma institucional del sector de defensa. Nos tendrían que explicar mejor de qué se trata. Pero Mauricio Mulder dijo en la entrevista del Comercio que era una decisión de bancada no dar las facultades. Eso, dijo hoy día Velázquez Quequén, no es cierto, no era un acuerdo de bancada. No hay un acuerdo de bancada porque no había la reunión. No había reunión, no lo hemos discutido. Cuando se discuta lo veremos, ¿no es cierto? Si es que evidentemente en genérico no puede ir una cosa. Segundo punto, materia económica con el fin de asegurar la consolidación de la recuperación económica, es muy genérico, ¿no? Y el tema de OECD, yo estoy de acuerdo con eso, pero creo que tenemos que ver cómo nos podemos poner de acuerdo en que esto sea pues viable, ¿no? A priori no podemos negar. Tampoco podemos decir que le vamos a dar. Tenemos que evaluarlo, conversar con ellos y creo que la primera ministra haría bien en explicar un poco más sus iniciativas, ¿no? Muy bien, tenemos que ir despidiéndonos, como siempre nos queda corto el tiempo. No podemos dejar de mencionar, porque tenemos estos lacitos rosados aquí en el pecho, la prevención es nuestra principal arma contra el cáncer de mama, pero la gente no es consciente de la importancia del autoexamen o un chequeo. Son muy pocas las personas que actúan a tiempo y se realizan los estudios correspondientes, y por eso el eslogan de esta campaña es: yo me pongo rosa y me hago un autoexamen a tiempo. La prevención es lo más importante. Muy bien. Muy bien. Gracias a nuestros invitados. Buenas noches, nos vemos mañana aquí en Un Punto.